Diga. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros estamos contentos, nos gozamos una vez más que Dios nos da esta oportunidad de reunirnos por estos medios con el propósito de alabarle, de glorificarle, de bendecir su santo y bendito nombre. Le damos la bienvenida a todas las personas que en este momento también están integrándose para compartir con nosotros el estudio de la palabra del Señor. Nos gozamos en que estén compartiendo con nosotros. Le damos la bienvenida. Nosotros hemos estado llevando el estudio de la carta de Pablo a los romanos y la semana pasada empezamos el capítulo 11 y en el capítulo 11 estuvimos estudiando del versículo 1 al versículo 24 la semana pasada y allí vimos que Dios no ha desechado a Israel, que Dios está cumpliendo las promesas que Él hizo a Abraham acerca de su descendencia, que nosotros fuimos injertados a las promesas del Dios por medio de nuestra fe y que ellos por un momento, por un tiempo han sido desgajados por su incredulidad. Pablo dice que no nos confiemos, que nosotros también, si no permanecemos en la bondad de Dios, también podemos nosotros ser apartados. Y que también ellos, si ellos no permanecieran en su incredulidad, que Dios es poderoso para volverlos a injertar. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque parezca algo difícil, aunque parezca que están muy alejados, el énfasis que Pablo hizo en que el poder de Dios, que Dios es poderoso para que si no permanecieran en su incredulidad, volverlos a injertar por la fe. Vamos a seguir este estudio de la carta de Pablo a los romanos. Vamos a seguir en el capítulo 11, vamos a estudiar el resto del capítulo. Pero para empezar el estudio vamos a leer los primeros dos versículos donde vamos a pasar la mayoría del tiempo. Los dos primeros versículos, el 25 y el 26. Aleluya. Y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la maldad. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, le damos gracias, Dios mío, por su palabra, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando, dirigiendo, tomando control, obrando en los corazones, trayéndonos la palabra, Padre Santo, que tú tienes para nosotros, palabra que sea de aliento, de fortaleza, de ayuda, Padre Santo. Le damos gracias, Dios mío, y todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La semana pasada nosotros explicamos acerca de qué consistía la iglesia inicialmente. Nosotros vimos que el Señor Jesús anduvo en las calles de Israel. Los discípulos del Señor, en los cuales nosotros vemos en los evangelios, los 12 discípulos del Señor, fueron judíos, fueron israelitas. Aquel día de Pentecostés, los 120 que estaban en el aposento alto, que permanecieron escuchando la palabra que el Señor le había dicho, que obedecieron y no se rindieron, sino que esperaron hasta que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, fueron también judíos. Aquel día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó y Pedro dio el mensaje inaugural de la iglesia, donde 3,000 personas aceptaron al Señor como su Salvador. Todas aquellas personas eran judíos de las diferentes partes del Imperio Romano. O sea que la iglesia inicial era solamente judía inicial. La primera vez que este mensaje llegó a los gentiles, la Biblia lo registra en Hechos, capítulo 10, cuando Pedro fue enviado por el Señor a que fuera a casa de Cornelio. Y Pedro, como buen judío, no tenía intención, no quería entrar a casa de Cornelio. Incluso vemos que cuando él empezó aquel mensaje en el capítulo 10, versículo 28, en casa de Cornelio, él presenta diciendo que es para él algo no grato, abominable estar en casa de gentiles. No es una manera de uno llevar un mensaje a una casa como lo hizo Pedro. Dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios
que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro le presentó el evangelio, le presentó el mensaje, pero Pedro no terminó aquella predicación. Él solamente empezó, cuando llevó la predicación a casa de los gentiles, solamente empezó la predicación porque el Espíritu Santo no se la permitió terminar. Porque en medio de la predicación de Pedro, el Espíritu Santo se derramó sobre aquella casa de gentiles, aquella casa que ellos consideraban gente no grata, gente inmunda, gente no merecedora del mensaje del evangelio. Y lo vemos en el versículo 45 y 46 del mismo capítulo. Dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo supieron? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esto fue algo sorprendente para los judíos, que Dios tratara con los gentiles, que Dios salvara a los gentiles, que los salvara y lo incluyera como parte de su pueblo, sin ellos convertirse al judaísmo, sin ellos llevar sacrificio al templo, sin ellos ser bautizados, sin ellos pasar por los diferentes rituales, el ritual de la circuncisión. Y no solamente eso, sino que para no dejar lugar a duda de que Dios los había salvado, el Espíritu Santo se derramó como sobre ellos y hablaban en lengua según el Espíritu Santo le diese que a ellos hablasen. Pero ¿qué sucede después que el evangelio llegó a los gentiles? Nosotros vemos en el libro de los Hechos como cuando Pablo se convierte, cuando tiene el encuentro con el Señor, Pablo va inicialmente a los lugares que él va inicialmente siempre a la sinagoga. Pero en la sinagoga Pablo no era recibido. Y él va primeramente a la sinagoga y luego se dirige a los lugares que están los gentiles. Y el evangelio, poco a poco, la cantidad de cristianos gentiles iba aumentando. O sea que se convertía en muchos lugares donde la iglesia era casi exclusivamente gentil. Y se podría creer entonces que Dios no tuviera un plan futuro para Israel. Entonces, ¿qué sucede? Que este rechazo de Israel al Mesías a nosotros nos lleva al tiempo que Pablo habla acerca del tiempo de los gentiles. Y esto es lo que muchas veces se conoce como la dispensación de la iglesia. Nosotros vemos cómo Dios nos ha presentado el mensaje a nosotros, nos ha dado esta oportunidad a nosotros, que todo aquel que en él crea, tanto judío como gentil, ellos lo rechazaron, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El liderazgo de Israel rechazó al Señor. Sin embargo, todo aquello que hemos creído en él, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, ser parte de lo que es el cuerpo de Cristo, ser parte de lo que nosotros conocemos como la iglesia. Y la iglesia de Cristo no se trata de una denominación en particular. La iglesia de Cristo no se trata de una nacionalidad en particular. La iglesia de Cristo no se trata de aquellos que hablan un idioma en particular. Yo no necesito hablar hebreo para ser parte de la iglesia de Cristo. Yo no necesito leer la Reina Valera en particular para ser parte del cuerpo de Cristo. Sino que el cuerpo de Cristo consiste en todo aquel que ha creído alrededor del mundo, donde quiera que se encuentre, cualquier color de piel que tenga, cualquier idioma que hable, todo aquel que ha creído, todo aquel que ha sido lavado en la sangre de Cristo, es parte del cuerpo de Cristo. Son nuestros hermanos y comparten las esperanzas que nosotros tenemos también. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pablo explica un misterio que no todo Israel había rechazado, que el endurecimiento que había llegado a Israel era un endurecimiento en parte, y él era testigo de que había sido un endurecimiento en parte porque él era judío y él creía. O sea que el evangelio, este endurecimiento que había llegado a Israel, era un endurecimiento en parte, porque no solamente vemos los discípulos, hubieron creyentes también judíos. Pablo era también judío, y a través de la historia de la iglesia en estos últimos 2000 años, nosotros podemos ver que hay creyentes judíos. También en estos tiempos los creyentes judíos típicamente se hacen llamar judíos mesiánicos,
porque ellos han creído en el Mesías que había sido prometido por Moisés y por los profetas. Creen en el Mesías que nosotros recibimos, al Señor Jesucristo. O sea que era un endurecimiento en parte. No solamente es un endurecimiento en parte porque hay judíos creyentes, pero también es un endurecimiento temporario. Es un endurecimiento temporario porque Pablo dice que ese endurecimiento permanecerá hasta la plenitud de los gentiles. Amén. La palabra griega que es traducida aquí como la plenitud de los gentiles significa acerca de un número completo. O sea que en el plan de Dios existe, en el plan de Dios hay un número en particular que existe, que cuando llegue el último gentil, cuando aquella persona escuche el mensaje del Evangelio y dé el paso de fe y confiese a Cristo como su Salvador y crea en su corazón, se cumplirá lo que se conoce como la plenitud de los gentiles. Pablo explica en la primera carta a los Corintios un misterio también. Y yo creo que ese misterio que Pablo explica en la primera carta de Corintios capítulo 15 y también en primera de Tesalonicenses, Pablo se está refiriendo a lo que se refiere en Romanos como la plenitud de los gentiles. Vemos en primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52. Dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. También primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza, eso es lo que a nosotros nos aguarda, lo que a nosotros nos espera, y lo que Pablo se refiere cuando llegue la plenitud de los gentiles, cuando la iglesia sea quitada de este mundo, sea extraída de este mundo, vaya a estar en el encuentro con el Señor Jesucristo en el aire, para siempre estar con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Luego que la iglesia sea quitada, la palabra nos dice que viene un tiempo de angustia sobre la tierra, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de dolor que viene sobre la tierra, que se conoce como tiempo de tribulación. Amén. Por eso sucede porque también hay personas que se confunden en relación acerca de cuál es el destino de la iglesia. Que si la iglesia tiene que pasar por este tiempo de sufrimiento, de angustia, de tribulación sobre la tierra. Y en mi opinión, yo considero que muchas veces la confusión que viene y se confunde acerca del tiempo de la iglesia en la tierra sucede porque se confunde la iglesia con Israel, Israel con la iglesia. Porque la promesa de la iglesia que somos nosotros es que nosotros seremos extraídos, seremos quitados del mundo antes que venga lo que viene sobre la tierra, antes que la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Vemos en la escritura que estuvimos leyendo en primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, vemos en el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, está hablando de nosotros, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si el Señor no nos ha puesto para ira, la iglesia no estará en la tierra cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. El libro de Apocalipsis es un libro que se trata principalmente del periodo de tribulación que estará afectando la tierra. Es un libro profético que habla acerca del final de los tiempos. Y en el libro de Apocalipsis se nos dice que los creyentes no sufrirán la ira de Dios, que serán extraídos, y vemos en la carta que envía el Señor, en el mensaje que envía el Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia por medio del apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 10, donde dice: por cuanto has guardado
la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que vemos que es una promesa a la iglesia, y es una promesa de guardarnos de la hora de la prueba. Vemos que es muy particular, no nos dice de preservarnos durante la prueba, sino de guardarnos de la hora de la prueba. O sea que cuando esa hora de la prueba venga sobre la tierra, la iglesia no va a estar en la tierra. Implica guardarnos de la hora de la prueba, de una separación física de la prueba que viene sobre la tierra. Un ejemplo que a mí me ayuda a entender una similitud en lo que es ser quitado de la hora de la prueba y ser preservado mediante la prueba, es lo que sucedió en el caso de Enoc y Noé y su familia. En el caso de Enoc, la Biblia nos dice que Enoc no vio muerte. ¿Por qué no vio muerte? ¿Por qué Enoc no vio muerte? Porque el Señor se lo llevó. ¿Por qué no pasó por el tiempo del diluvio que destruyó a la humanidad? Porque el Señor se lo llevó. Sin embargo, vemos el caso de Noé, que sería un caso similar a lo que sucederá con Israel. Es que Noé sí pasó por el tiempo del diluvio, pero durante el tiempo del diluvio Noé y su familia fueron preservados, y así sucederá a la iglesia, así como Enoc será quitado de la tierra antes que venga el tiempo de la ira, antes que venga el castigo, antes que venga el tiempo de la tribulación. Dios le bendiga. Escucha, ¿se escucha todo bien? Yo creo que sí, que se escucha. Disculpe que tuvimos un problema técnico, se nos fue la luz, pero ya la luz regresó. Gracias a Dios, fue un apagón corto. Estamos hablando y nos quedamos hablando acerca del levantamiento de la iglesia, de la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos de tener el encuentro con el Señor Jesucristo y de ser librados de la hora de la prueba que viene sobre el mundo. Pero cuando la iglesia sea quitada, viene una hora de prueba sobre el mundo. Después que suceda lo que Pablo describe como la plenitud de los gentiles, entonces él nos dice que todo Israel será salvo. Cuando Pablo dice que todo Israel será salvo, él quiere decir todos los judíos que estén vivos en ese tiempo serán salvos. No todos los judíos de todos los tiempos. Por ejemplo, la Biblia nos habla acerca del pueblo, la nación de Israel estuvo en Egipto, y en el tiempo que les tocó a ellos salir de Egipto, todos los judíos fueron salvos, salieron de Egipto salvos. Pero no quiere decir que todos los judíos en los 400 años que estuvieron en Egipto salieron de Egipto, sino todos los que estuvieron vivos en el tiempo de salir de Egipto salieron de Egipto. Y nosotros podemos interpretar lo que Pablo está diciendo en el momento que después el levantamiento de la iglesia, de la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Esto no quiere decir que hay dos planes de salvación distintos. Esto no quiere decir que alguien puede ser salvo sin Cristo. No quiere decir que el judío... Okay. Se escucha bien, escucha tú. Okay. Gloria a Dios. No quiere decir que el judío tiene un plan distinto, sino que el Señor fue claro que no hay forma, no hay manera de ir al Padre si no es por Él. Es el mismo plan de salvación para todos. Nadie puede ser salvo sin fe en Jesucristo. La tribulación será entonces el instrumento que Dios va a usar, a permitir para que ellos se arrepientan, para que ellos reconozcan a Jesús como el Mesías. Incluso en el Antiguo Testamento nosotros vemos en el libro del profeta Jeremías que él habla acerca de un tiempo de angustia, de un tiempo de tribulación que es conocido como la angustia de Jacob, en referencia a la tribulación que tendrá que pasar Israel. Y lo vemos en Jeremías capítulo 30, versículos 5 al 7. Dice: porque así ha dicho Jehová,
Hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El Señor promete que un día en el futuro traerá tanto a Judá como a Israel, las tribus del norte y las tribus del sur, las regresará de vuelta a su tierra, la tierra que le había prometido a sus antepasados. Sin embargo, el regreso a su tierra vendrá con angustia, vendrá con dolor, vendrá con tribulación en aquel día. Por eso es que se refiere a él como la angustia de Jacob, tiempo de gran temor, gran temblor. Lo describe usando un término que nosotros, tal vez algunos, las mujeres que han dado a luz están familiarizados, lo compara con dolores de parto. Pero de todo eso, en el momento que parece que no tienen esperanza, dice que el Señor los salvará. Al igual que Jeremías, vemos que el Señor también describió este momento de tribulación como un tiempo de sufrimiento y se refirió a él como un tiempo de gran tribulación. Tribulación, dijo el Señor, cual no ha habido ni habrá en el futuro sobre la tierra tampoco. Nos da indicio de que ese momento se trata de Israel y no de la iglesia. Muchas veces cuando se ven estos pasajes de tribulación en el Nuevo Testamento, la gente se confunde y piensa que se está hablando de la iglesia, pero es un pasaje que es exclusivamente hablando acerca de Israel. Incluso cuando vemos en Mateo 24, que vamos a estar viendo ahora del versículo 16 al versículo 21, vemos que se nos da informaciones específicas acerca de que se trata de Israel. Se nos habla de que tengan cuidado que no sea tal vez eso, que en el día de reposo. Y el día de reposo, nosotros no guardamos el día de reposo, al menos que usted guarde el día de reposo. Yo no guardo el sábado como el día de reposo, pero si usted lo guarda, tal vez se refiere a usted. Pero usted no vive en Judea. O sea que habla del día de reposo y habla acerca de Judea, cuando el Señor Jesucristo está advirtiendo acerca de este tiempo de tribulación. Vemos Mateo 24, versículo 16 al 21. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Como dijimos, la iglesia será quitada, y cuando la iglesia será quitada, entonces es que viene el tiempo. Y muchas veces hay confusión cuando se trata de dar a la iglesia el lugar que le corresponde a Israel. Eso causa confusión en la interpretación bíblica. Vamos a leer el 26 al 29. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Está hablando de Israel. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La palabra elección se refiere a la elección nacional de Israel como el pueblo escogido de Dios, y nosotros vemos que en el Antiguo Testamento no se nos habla de nuestro pueblo, se habla acerca de Israel, y se habla acerca de Israel y como pueblo elegido, escogido por causa de los pactos que Dios ha hecho a los patriarcas de Israel, particularmente el pacto de Abraham que el Señor hizo con Abraham. Cuando nosotros vemos el pacto de Abraham, que el Señor lo llama en Génesis 15, que hicieron, que Dios hizo una ceremonia. Durante la ceremonia que Dios hizo con Abraham en el pacto, típicamente en la ceremonia, las dos personas caminaban juntos en medio de los animales que mataban de sacrificio, dando a entender que quien rompiera aquel pacto
le pasaría lo que le pasó a los animales que estaban en medio. Sin embargo, en el pacto que Dios hizo con Abraham, Dios caminó solo por el pacto. Es un pacto irrevocable, unilateral. Abraham estaba dormido, dice que le cayó un sueño profundo a Abraham, y ese es el pacto que Dios hizo con Abraham y la promesa que Dios dio para la descendencia de Abraham. Dice que ellos son amados por los padres, pero ellos han rechazado, son enemigos por causa del evangelio, porque ellos han rechazado las buenas nuevas de salvación. Pero hay planes, hay promesas que son irrevocables. El llamamiento de Dios para ellos es irrevocable. No quiere decir de nuevo que todos ellos van a ser salvos. Va a haber un grupo, un remanente que al final de los días, como sucedió con los que salieron de Egipto, que van a ser salvos. Dice el versículo 30 en adelante: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. El judío no solamente rechazaba el evangelio, sino que en el Nuevo Testamento nosotros vemos a los líderes de Israel que están persiguiendo a la iglesia. Pablo era uno que perseguía a la iglesia. Pablo, después que conoció al Señor, que tuvo un encuentro con Cristo, el Señor dijo que le iba a enseñar cuánto le era necesario padecer por su nombre. Y en la historia de Pablo vemos los sufrimientos que él pasó, las cárceles, los golpes, las piedras que recibió. O sea que ellos perseguían a la iglesia, y ellos, ese rechazo al evangelio, un rechazo predominante, no es algo que cesó cuando se cerró el Nuevo Testamento, cuando pasó el libro cuando se terminó el último libro que se escribió, el Apocalipsis, sino que es un rechazo continuo, un rechazo que continúa hasta el día de hoy. Nosotros, cuando estábamos hablando la semana pasada en la participación, estábamos hablando acerca del odio al evangelio, del rechazo al evangelio, de la blasfemia en contra del nombre de Jesús. Ese es el comportamiento predominante dentro de lo que es Israel en el día de hoy. Y cuando uno ve el comportamiento de ellos completamente ausente, blasfemo, de rechazo al evangelio, uno podría decir, igual que los gentiles de aquel día, que Dios ha terminado con Israel. Pero eso nos muestra a nosotros algo más de eso. Nos muestra a nosotros que más que el rechazo y la rebeldía de ellos, más poderoso es Dios para volverlos a traer. Gloria sea el nombre del Señor. Que el brazo del Señor es largo para alcanzarlo. Que Dios es poderoso, como puede suceder que a veces nosotros tenemos a alguien que está en caminos malos, tal vez un familiar que anda lejos de Dios, y lo tenemos en nuestras oraciones, y más oramos y más vemos que se aleja, más en caminos perversos vemos que se maneja y que se conduce. Sin embargo, eso no quiere decir que está lejos de Dios, porque Dios puede cambiar esa circunstancia en un momento, en un instante. Dios es poderoso para volverlos a traer, y así sucederá. Es la promesa que Dios tiene con el pueblo de Israel, que al fin de los tiempos habrá un remanente que permanecerá, y en aquel tiempo entonces todo Israel será salvo. Amén. Pablo, explicando la grandeza de Dios, el poder de Dios, acerca de la misericordia de Dios, llega a un punto donde entonces él hace ahora en el resto de este capítulo una declaración acerca del poder de Dios. Dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que les fuese recompensado? Los caminos de Dios están más allá de nuestro entendimiento. Dice la palabra que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Es difícil entender a veces las cosas de Dios,
¿Por qué? Porque Dios es el creador del mundo, del universo, de todo lo que nosotros vemos. Cómo nosotros con una mente tan limitada queremos a veces que entender todas las cosas de Dios. Cómo con una mente limitada nosotros podemos entender la grandeza de la misericordia de Dios. Nosotros ni siquiera podemos entender por qué Él se fijó en nosotros, porque no lo merecemos. Ningún ser humano se ha merecido la misericordia de Dios en su vida. Sin embargo, muchas veces entonces vemos a un pueblo que está perdido en rechazo y la gente dice que es un pueblo inalcanzable por Dios, pero no es así, porque va a ser alcanzado por Dios. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Es imposible para nosotros imaginarnos cómo Dios va a hacer para salvar a gente que está tan alejada. Gente que odia el Evangelio. Gente que odia el nombre de Cristo. Pero Dios así lo va a hacer y yo confío así porque así lo dice su palabra. Después de la resurrección del Señor, el Señor apareció a sus discípulos, anduvo con ellos, caminó con ellos. Y las preguntas que le hicieron los discípulos fueron preguntas muy importantes. Y la última pregunta que ellos le hicieron al Señor Jesucristo fue que si Él restablecería el reino a Israel en ese tiempo. Y no fue una pregunta loca que ellos le hicieron. Es una pregunta con total razonamiento y entendimiento de las promesas para Israel en el Antiguo Testamento. Incluso el Señor no le respondió. En ese momento no le respondió la pregunta. El Señor le dijo, pero recibiréis poder. Y le dio la promesa del Espíritu Santo y de la misión que Él les encomendaba a ellos de permanecer en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo, y luego ascendió. Pero el Señor Jesucristo no le dijo, ustedes tienen una teología equivocada. El Señor Jesucristo no le dijo, ustedes están equivocados. Le dijo, no están ustedes a ver los tiempos o las sazones que el Padre tiene preparado, sino que le explicó cuál era la misión. Porque ellos estaban correctos en la pregunta que le estaban haciendo al Señor Jesucristo. De que en el futuro va a haber un reino milenial. De que el Señor reinará la tierra desde Jerusalén. Que los mandatarios, los reyes, los poderosos de la tierra irán a Jerusalén a rendirle culto al Señor. Esa es la promesa que existe para ellos. Pablo dice que todo Israel será salvo. Y hay veces que cuando uno ve la Biblia y vemos las promesas para Israel, puede ser que se crea que existe una contradicción, porque habla acerca de que será un remanente. Y vamos a leer, por ejemplo, en Isaías capítulo 10, versículos 20 y 21. Dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, del norte y del sur, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Amén. Vemos que hay un remanente, vemos que todo Israel será salvo, pero esto no es una contradicción, porque esto hay que verlo dentro de su contexto. ¿Qué sucederá cuando la iglesia sea levantada? Y estuvimos hablando, vendrá tribulación sobre la tierra, hará muerte como en la tribulación, habrá catástrofes naturales, habrá muchas cosas, y se nos habla incluso en Zacarías acerca de que 2/3 partes van a perder la vida. Dice Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Amén. Esto incluirá a todos los que son el remanente, todo el que quede vivo después de la tribulación, el remanente. A eso es que Pablo se refiere cuando dice que todo Israel, el que esté vivo como el que estaba vivo cuando salieron de Egipto, será salvo. Vemos acerca del remanente algunas escrituras para terminar. Vemos en Isaías capítulo 4, versículo 2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria.
y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Isaías 37, 31 y 32. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiera escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto no es la iglesia, hermano. Está hablando de Jerusalén, está hablando de Sión, está hablando de Israel, de Judá. Vemos en Joel capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el remanente al cual él habrá llamado. También vemos Abdías 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 20. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Aleluya. Vemos qué bendición. Y vemos cómo, si nosotros vemos en la perspectiva quién es la iglesia y quién es Israel, nosotros podemos entender con más claridad cuál es el plan de Dios futuro. Hemos visto que Dios tiene para nosotros, para la iglesia, un plan glorioso, un plan de que nosotros vamos a ser quitados del mundo. Tenemos una esperanza viva de que iremos y Él nos recogerá de todas las partes del mundo y nos llamará y nos recibirá en las nubes para estar para siempre con el Señor. Pero también vemos que después que suceda eso, sobre el mundo vendrá catástrofe, vendrán desastres naturales, vendrá dolor, pero todos esos eventos que van a suceder en ese tiempo de la tribulación, de la angustia de Jacob, van a ser los eventos que van a provocar que el remanente de Israel clame a Dios, busque a Dios y que al final, como Pablo nos dijo al final del capítulo, que ellos serán salvados. En el versículo 26 dice, y ese será luego todo Israel. Exacto, que apartará de Jacob la impiedad. Dice, vendrá de Sión el libertador. Ese será el final, que apartará a Jacob de la impiedad. O sea, vemos que hay un plan distinto para la iglesia en el futuro, un plan distinto para Israel, pero vemos que hay una sola manera, un solo nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, que es por el nombre de Jesucristo. Nosotros nos gozamos que el Señor nos ha dado la oportunidad en el día de hoy de compartir este estudio de la palabra del Señor, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado compartiendo con nosotros. Lo invitamos para la próxima semana, donde vamos a continuar este estudio de la carta de Pablo a los Romanos, y vamos a continuar con el próximo capítulo, el capítulo 12. Le exhorto que lo leamos de antemano. Sé que será de bendición para todos. Dios les continúe bendiciendo.